partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde. Una nueva historia de emprendimiento. Un nuevo aprendizaje. Conducido por Felipe Rangel. Buenas tardes. Hoy jueves 4 de junio regresamos a un nuevo programa de Hablemos de Emprender. Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la dirección, producción general y en los controles con Maylin Naveda. Y quien les habla el día de hoy en este programa, Felipe Rangel, que pueden ubicarme en mi Instagram personal como @soyfeliperangel. También recuerden que pueden visitar www.conectadoscontigoradio.com. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, donde vamos a estar hablando sobre un programa muy interesante. Pero antes de esto, recuerden que este programa llega gracias a todos nuestros aliados comerciales. Y es que cuando te provoque un rico golfeado, debes ir rápidamente para matar ese antojo a la cuenta de Instagram de @buenpan.cl y disfrutar del sabor venezolano. También puedes consultar el servicio de delivery a través del +569-3678-063. Si estás buscando desesperadamente un buen contador, Invertir en Chile te tiene la solución para que evites multas o en tus declaraciones de renta o en tu proceso contable mensual. Contáctalo a través del +569-6434-6579. Ahora sí, damos inicio a cuando son las 2 y 3 de la tarde del día de hoy a nuestro programa Hablemos de Emprender. Hoy estaremos hablando para los padres emprendedores sobre cómo llevar ambos roles. Vamos a darles algunas técnicas, algunas recomendaciones para quienes quizás están empezando en este mundo, que también pensando en los que van a ser padres a futuro y están siendo emprendedores, o quienes son solamente padres y están incursionando en este mundo de emprendimiento, considerando ese rediseño humano que tenemos que hacer muchas personas en esta época que estamos viviendo. Nuestra invitada, como les dije, ella es Ana Vitriago, es psicoterapeuta gestal. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Gracias, Felipe, gracias a tu equipo de trabajo por esta invitación. Por acá estoy bien, gracias a Dios. Muy bien. Buenísimo, hoy estoy bastante ansioso porque sé que vamos a tener un programa súper interesante donde vamos a hablar de las historias, de tu historia, que me gusta mucho transmitir eso porque es una forma de aprendizaje bastante genuina y bastante inspiradora para cada una de las personas que siempre queremos emprender y donde de una u otra manera vamos a conseguir un punto de encuentro donde nos vamos a sentir identificados y vamos a reconocer de que si algunas personas lo hacen, nosotros también lo podemos hacer, porque no existe nada imposible por ahí. Sí, contigo, Ana, sé que vamos a empezar a hablarles a ellos un poco de la historia, de tu historia, antes de darles recomendaciones quizás un poco más técnicas sobre cómo llevar este proceso de ser padres y de llevar un emprendimiento simultáneamente. Pero tú también has sido emprendedora, me comentabas que consideras que has sido como desde los 14 años que has estado emprendiendo y hoy por hoy también eres madre. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa historia. Sí, bueno, fíjate, cuando yo te planteé que me gustaría hablar de mi historia, era sobre todo para contextualizar y aterrizar esas recomendaciones que voy a dar a posterior. Efectivamente, desde que por ahí a los 14 años yo comencé mis primeros emprendimientos y bueno, porque para los que somos emprendedores eso es como un gusanito que nos entra y nos mueve a hacer eso. Entonces desde esa edad ya yo andaba poniendo en práctica ideas, distintos negocios y para mí fue una experiencia enriquecedora, apasionante, descubrí cantidad de cualidades de mí. Incluso cuando yo salgo embarazada, yo seguía emprendiendo con mi bebé en la panza y yo en proyectos de emprendimiento. Me tomo los reposos que corresponden, nace mi bebé y yo sigo en negocios de emprendimiento. Entonces, con esto, para mí la experiencia fue que la maternidad, sí, me bajó los niveles de trabajo, pero no impidió en ningún momento que yo pudiera realizar los emprendimientos que quería. Y digo esto porque a veces nos bloqueamos al decir, no, es que ahora
con mi hijo no puedo hacer ninguna actividad porque está todo mi tiempo dedicado a él, o cantidad de pretextos que nos podemos colocar. Entonces sí, hablando desde mi experiencia en la maternidad, a mí no me quitó la posibilidad de seguir haciendo trabajos independientes y de emprendimiento. Luego sí tuve una experiencia, yo salí de Venezuela hace ya 3 años, más o menos. Y fui a un país nuevo, con muchos de los que tal vez están escuchando esto, un país nuevo donde no tenía familia, tal vez 2 amigos que me apoyaban, pero la verdad es que estaba sola en ese espacio, estaba sola, conociendo toda la cultura, conociendo cómo se movía ese país. Y aunque mis primeros pasos fueron a emprender, la cosa no se me dio. No se me dio. En ese momento, Ana, estabas sin tu hijo, ¿cierto? Porque aquí vamos a distinguir incluso 2 etapas: cuando estabas como migrante sola tratando de emprender, y luego cuando tu hijo pudo estar ya contigo en el país, que también fue un cambio diferente. Exactamente. Cuando yo recién llego, mis primeros pasos fueron a emprender, aprovechando de que mi hijo no estaba conmigo. ¿Por qué digo aprovechando? Porque en este territorio nuevo para mí, incierto, donde no conocía nada, cualquier paso era inseguro, porque no conocía nada. Lo cierto es que la cosa no se me dio por una cantidad de elementos, y los que emprendemos también sabemos que a veces se te da y a veces no. En ese momento no se me dio. Luego llega mi hijo, y allí sí, para mí fue necesario tomar una decisión: seguir un camino independiente y emprendiendo, o buscar alternativas que me brindaran a mi seguridad, ¿sí? Y allí es donde yo sentí el peso tan importante de lo que es, en este caso, lo que fue mi caso, la maternidad, y cómo la maternidad, o la idea de la maternidad, te puede limitar en ciertos momentos. ¿Qué hizo que a mí me limitara? El hecho de yo sentirme sola. El hecho de sentirme sola, y eso significaba que no tenía a mi familia alrededor. Eso me cambió completamente el escenario. Entonces yo tuve que optar por aplicar o elegir cosas que me brindaran a mí seguridad. La seguridad que necesitaba mi hijo, porque para los que tenemos hijos sabemos que es prioritario poder brindarle a los hijos seguridad. Es una de sus necesidades básicas. Ya como adultos hay cosas que hemos superado, pero cuando niños, eso es una de las necesidades básicas: seguridad. En ese momento esa fue mi elección. Así es, Ana. Mira, esa parte de seguridad es bastante clave, porque sé que te refieres tanto en seguridad económica, que quizás se pueda considerar de poder establecerse y proyectarse ya con un ingreso fijo que te pueda quizás dar un empleo, y también pudiéramos estar hablando de seguridad de tiempo, donde quizás puedas dedicarle mayor atención, donde sepas que tu hijo pueda estar cuidado. Y aquí es importante lo que estabas mencionando, porque te sentías como sola, y sería bueno, vamos a conversarlo en el próximo bloque, sobre cómo empezaste a manejar este punto de apoyo para que pudieras planificarte y hacerlo posible. ¿Sí? Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos más en Hablemos de Emprender, con esta historia que nos está contando Ana Vitriago, y sobre las recomendaciones que vamos a tener sobre cómo ser padres emprendedores y cómo llevar ambos roles. Regresamos a Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que lo pueden encontrar todo acá. Y también pueden escribirnos en nuestro WhatsApp más 569-8598-3924 para que puedan hacernos preguntas, comentarios o sugerencias. Y también pueden hacerlo a través de mi Instagram personal como @soyfeliperangel, o el de la radio @conectadoscontigoradio. También pueden empezar a seguir a nuestra invitada el día de hoy a través de su cuenta personal como @AnaVitriago. Ahí la pueden encontrar en Instagram. Ana nos está contando sobre su historia, sobre sus etapas que ha estado viviendo, las diferentes etapas de emprendedora cuando estaba sin su hijo, emprendedora cuando fue migrante y en ese espacio no tenía todavía a su hijo que la estuviera acompañando,
parte de su proceso de adaptación a ese país donde estuvo, que fue Argentina, y posteriormente empezó una nueva etapa ya de migrante con su hijo, que actualmente, Ana, tu hijo tiene 5 años, ¿cierto? Así que ya tiene 5 añitos de experiencia en esta área. Sí, sí, 5 añitos de experiencia. Sí, Felipe, te compartía eso de lo que me hizo a mí en un momento dejar de ser emprendedora, afectado por el tema de la maternidad y que tenía que ver con la necesidad de seguridad. ¿Sí? Bueno, los seres humanos nos movemos o tomamos acción de acuerdo a la necesidad que requerimos satisfacer. Como un adulto independiente probablemente se mueve con más libertad, asume mayor cantidad de riesgos, porque bueno, hay ya eslabones de lo que está en esta cadena de necesidades de Maslow que están superados, que están satisfechos y que permiten que nos movamos de esa manera. Pero cuando tienes un niño y eres el responsable de ese niño, sea, y digo niño con toda la intención porque puede que no sea tu hijo, pues, pero si estás a cargo de un niño, de una u otra manera, tú tienes que ir a atender esas necesidades de seguridad, que son una de las necesidades básicas. Porque un niño necesita cuidados, necesita cobijo, necesita casa, necesita alimentación, necesita una familia. Y es por eso, y ahí enlazo cuando te decía que mi necesidad en ese momento era brindarle seguridad a él. Sabemos que en el mundo de los emprendedores hay mucha incertidumbre. No todo es seguro. A veces hay muchas cosas al azar. Claro, en el emprendimiento es un mundo de riesgo. Es un mundo de alto riesgo, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, en ese riesgo y por otro lado la necesidad de satisfacer seguridad, chocan esas dos cosas. Entonces, bueno, en ese momento yo elijo una opción que me brindara seguridad, me voy a un trabajo en relación de dependencia, y entonces yo termino de estabilizarme. Sin embargo, te decía que yo estaba sin mi familia de sangre, pero conocí personas que poco a poco fueron convirtiéndose en mi familia, y es un tema bien bonito y delicado, que los migrantes también vivimos. Cuando salimos de nuestro país natal y dejamos allá mamá, hermanos, no sé qué, andamos por el mundo y nos sentimos como que, bueno, sin familia, huérfanos. Y resulta que donde llegamos, de una u otra manera, desarrollamos nuevas familias. Así es. Esa familia, que no es precisamente la de sangre, se convierte en el entorno que también te brinda seguridad a ti. Y esa fue una de las maneras en las que yo fui anclándome para obtener seguridad en mi entorno y poder darle seguridad a mi hijo, y en ese momento empezar a levantar la mirada a querer ser emprendedora nuevamente. Eso es importante, Ana, porque en el mundo del emprendimiento siempre hay que entender, adaptarnos rápidamente al entorno, poder entenderlo para poder avanzar. Bien conocer, además de temas económicos, de temas de cómo funciona la cultura, cómo es el cliente en su proceso de compra, y obviamente aquí que estamos incluyendo algo a nivel personal que nosotros somos quienes estamos desarrollando, es muy importante poder analizar eso, y aquí es donde empezamos a ver elementos como quizás el costo de oportunidad, donde tal cual como tú dices, tienes que evaluar si de verdad vas a hacer un sacrificio, vas a hacer un cambio que a ti te sea favorable en este momento, para continuar tu emprendimiento o para dedicarte 100% a eso, o para dejarlo postergado a un tiempo donde sea más adaptado hacia ti. Y lo vemos cuando los padres igual, dependiendo de las etapas que ellos tengan y cómo vayan haciendo, cuando por ejemplo a mí me consultan el que quiero desarrollar un emprendimiento y me dicen algo que quizás no se adapta al tiempo, a lo que ellos quieren, entonces aquí hay que alinearse muy bien. Y parte de las recomendaciones que sé que vas a dar a continuación con toda esa experiencia y la parte profesional también que tiene, les va a servir de mucho apoyo para tener como punto de partida para ellos. Es así.
Es así, es alinearse con lo que sea que esté pasando en tu vida, con la realidad que estés viviendo, porque eso es lo que te va a permitir el fluir, porque una cosa es que tú tengas unos planes y unos deseos y estés en contra de lo que está sucediendo en tu entorno. Bueno, ahí posiblemente te quedas pegado. Y bueno, nada, Felipe, lo que yo descubro en este proceso de ir adaptándome a mi nuevo entorno, de ir conociendo y aceptando a mi nueva familia, porque también hay un tema de percepción importante, que a veces, como percibimos ese entorno, nos bloqueamos o nos liberamos o fluimos. Yo soy consciente y me di cuenta de que en un momento yo me bloqueé al yo estoy sola. Y la verdad es que no, la verdad es que tenía un entorno que me estaba apoyando. Entonces una de las primeras invitaciones que yo le hago a las mamás y a los papás que desean emprender es que revisen cómo están percibiendo su entorno. En eso, cuando yo me ocupé de percibirme, la primera cosa que me di cuenta era que yo no podía sola. Ahora que era mamá, yo no podía sola. Como cuando no tenía hijos y yo emprendía, habían cosas en las que yo pedía un favor. Si no me lo hacían, yo lo resolvía. Eso yo no me paraba por nada. Eso era como que yo tenía 5 cohetes que me llevaban. Yo hacía aquí, yo hacía allá, nada me paraba. Pero mi realidad era ahora otra. Y la verdad era que yo necesitaba ayuda si yo quería emprender. Y hago enlace porque yo tenía una vida a cargo, que tenía que proveerle seguridad, que tenía que proveerle atención. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo conjugo estas dos cosas? Porque es que las dos son importantes. Mi hijo es la prioridad número 1 en mi vida. Y también poder emprender un negocio, poder desarrollarme como profesional y todo esto es importante en mi vida. No es un asunto binario, es que las dos son importantes. ¿Qué descubrí yo que te decía en relación a mi entorno? Ser consciente de que no estaba sola. Segundo, aprovechar los recursos que tenía en ese momento. Y digo ese aprovechar en el sentido más noble de la palabra, ¿sabes? No de usar a la gente, sino de dar un uso óptimo a las manos que tengas alrededor y que te quieran apoyar. Yo he escuchado en muchas madres, y también en algún momento lo dije, es que yo no confío en que nadie me cuide a mi hijo. A mí me da miedo dejar a mi hijo con alguien. O sea, y eso nos limita terriblemente. No, a mí me da miedo llevarlo a una guardería, a mí me da miedo ir. Yo quiero esperar que esté grande para hacer tal o cual cosa. Y mira, bueno, sí, eso es una opción. Pero para los que quieren emprender es necesario cambiar estos temas de percepción. Porque lo cierto es que vas a necesitar espacios libres para poder atender esa idea de negocio. Yo amo y adoro a mi hijo, pero hay momentos en los que yo necesito concentración. Y si él está brincando encima de mí, me aparta la musa. La musa se va corriendo y no puedo crear. Hay momentos en los que para cualquier negocio tú necesitas estar en silencio, necesitas estar tan tranquilo, como por ejemplo en esta actividad que yo estoy haciendo. Yo amo y adoro a mi hijo, pero en este momento no puede estar conmigo, porque si no, la actividad no se desarrolla como corresponde. Entonces, cambiar la percepción de que el mundo es algo hostil, que le va a hacer daño a mi hijo, de que mi hijo no puede estar sin mí, es el primer paso para poder liberarte y aprovechar todas las manos que se tienden cuando somos madres, porque las hay. Pasa es que como madres a veces nos negamos, vemos que somos las únicas que los podemos cuidar incluso. No, yo no confío que mi hermana me lo cuide. Wow. Cosas como esas. Así es, que efectivamente lo que tenemos es que aprender a relacionarlo, y es muy importante lo que dices, porque las personas no siempre hacen el clic rápidamente, porque indiferentemente cuando estamos emprendiendo, estas 3 palabras que quizás podemos sacar de esto, que estás diciendo, que tiene que ver con superar nuestros temores, con salir de nuestra zona de confort y con establecer espacios y de acuerdo a los momentos y las cosas que tengamos que hacer son necesarias. Y obviamente en el emprendimiento vinculamos muchas cosas, y esto lo trasladamos tal cual con lo que estabas mencionando al vínculo como padres para poder avanzar. Si no lo podemos hacer
como padres nos va a costar también avanzar como emprendedores, y si estamos en la etapa inversa, también deben ir alineados en esto. Pero vamos a ir a una pausa musical y ya vamos a seguir en nuestro programa, que tenemos el día de hoy a nuestra invitada, a Ana Vitriago, para ya seguir dándole estas recomendaciones para padres de cómo poder manejar bien los dos roles. Ya volvimos de esta pequeña pausa comercial. Estamos aquí en Hablemos de Emprender. Escuchamos ahí una buena música que nos da nuestra productora y quien maneja los controles, Ailín Navidad. Recuerden que todos estos programas luego lo pueden conseguir en formatos podcast a través de Spotify, Google Podcast, y también lo pueden conseguir en YouTube a través de los canales y los perfiles de la radio que salen como Conectados Contigo Radio. Así que para que lo puedan volver a escuchar y puedan compartir todo el contenido que les traemos siempre para ustedes. Continuamos con nuestra entrevista y nuestra invitada, Ana Vitriago. Y bueno, ya además que hemos conocido su historia tan genial, que como le dije, saber que muchos se sienten identificados, y sé que a muchos también le está sirviendo como parte de inspiración, porque quizás hay muchos padres que apenas están entrando en este mundo del emprendimiento, y aquí es parte justamente con este bloque donde vamos a profundizar aún más con esas recomendaciones y con distinguir cuáles son los apoyos que consideras tú, Ana, que necesitan los padres para poder llevar bien estos dos roles. Sí, fíjate, en esta experiencia, unido a mi área profesional, yo me dediqué también a revisarme, pues, qué necesitaba yo para poder desarrollar esta parte que también para mí era importante. Decía, sí, mi hijo es importante, pero mi desarrollo profesional, mis emprendimientos también lo son. Entonces, me ocupé de ver qué necesitaba yo. Y yo pude diagnosticar como que 4 pilares, las 4 patas de esa mesa. En principio, yo necesité crear un círculo de apoyo logístico. ¿Cómo es eso? Bueno, es todo lo que yo necesitaba organizar y las personas que me podían ayudar en la organización, en el transporte, en lo que sea, para la atención de mi hijo. Y fíjate, más que tener una agenda estricta, no sé qué, yo lo que pude detectar que era vital tener claro qué cosas organizar y cuáles eran esas cosas. Bueno, de mi entorno, ¿quién podía cuidar a mi hijo también? Además de mí, ¿quién podía cuidar a mi hijo? Cuando yo iba a elegir quién cuidaba a mi hijo, yo tuve también que preguntarme, ¿con qué cosas qué cosas necesito yo para sentir que mi hijo está bien cuidado? Porque, te lo decía en el bloque anterior, muchas veces las mamás decimos, es que yo no confío en que otra persona cuide a mi hijo, no sé qué. Y bueno, tampoco es que vas a dejar a tu hijo con el recogelatas de la esquina, no. Pero bueno, sí pregúntate qué cosas te hacen sentir a ti segura de que tu hijo está bien cuidado. Y partiendo de esa premisa, entonces, revisar dentro de tu entorno, dentro de lo posible, qué personas te pueden ayudar con tiempo de cuidado para tu hijo. Puede ser un familiar, si no lo tienes cerca, puede ser una vecina, si no, contratar servicios que te ayuden con el cuidado de tu hijo. Pero es necesario que haya un tiempo para que tu hijo esté con otra persona y ese tiempo tú puedas dedicarlo a tu emprendimiento, a trabajar desde la tranquilidad. En este pilar del círculo de la logística, también yo vi necesario tener planes de emergencia en caso de que las cosas no salgan como tú las tenías planeadas. Los que somos emprendedores sabemos que cuando estamos desarrollando ideas, negocios, cualquier cosa puede pasar. Bueno, y cuando tienes un hijo, eso es una verdad a su máxima expresión. Cualquier cosa puede pasar y tú como responsable tienes que resolver esas demandas de tu hijo. Entonces, bueno, si estás en medio de algo y tu hijo tiene una urgencia, ¿cómo tú puedes activar un círculo de apoyo que te ayude a resolver mientras tú estás nuevamente disponible para eso? Pasa, por ejemplo, tu hijo está en el colegio, se supone que está en un horario en donde tú vas a estar libre, no sé qué, pero el niño se enfermó. Tú tienes unos compromisos que atender. Bueno, tener planes de emergencia
para que alguien vaya a buscarlo, para que alguien te lo reciba, en ese momento en el que se salió de lo que tú tenías planificado. Eso para mí fue muy importante, descubrir que siempre es necesario tener un plan de emergencia activo, porque si no, entonces terminaba yo bien frustrada por otro lado. Coordinar cosas de transportes alternativos. Sí, yo tenía un transporte que me iba y me buscaba a mi hijo todos los días al colegio, pero a veces ese transporte fallaba. Bueno, hay que tener un plan B y un plan C. Entonces, cuando yo dije, ¿qué cosas voy a organizar? Lo que es vital en la logística para mí. En esas cosas me enfoqué, que me permitieran a mí la holgura de moverme sin descuidarlo a él. Eso fue el primer pilar. El segundo pilar que yo pude detectar fue un círculo de apoyo profesional. Si antes yo dedicaba gran cantidad de horas a desarrollar ideas, a investigar y a aprender, ahora yo no contaba con todas esas cantidades de horas, mis horas eran reducidas. Bueno, yo tengo que optimizar ese tiempo del cual dispongo. Cuando hablaba del círculo de apoyo profesional, bueno, era hacer alianzas, juntarme con gente que sabía de lo que yo estaba haciendo. Que si a mí me iba a costar aprender un programa, me iba a costar 5 horas, bueno, yo contactaba con alguien que ya lo supiera y me lo explicara en media hora, cosas como esas. Claro. Unirme, hacer alianzas, hacer colaboraciones, eso me permitió a mí, en lo profesional, optimizar tiempos. A su vez que aligeraba la carga de trabajo. Bueno, te decía, cuando yo estaba soltera podía dedicar cualquier cantidad de tiempo a desarrollar mis ideas, pero ahora yo no disponía de eso. Bien, Ana, así es. Muy importantes tus puntos que estás mencionando para poder sobrellevar esta vida de emprendedores y de padres también. Pero vamos a tener que hacer una pausa musical rápidamente y ya regresamos para seguir escuchando esas grandes recomendaciones. Ok. Regresamos a Hablemos de Emprender y continuamos aquí con nuestra entrevista con Ana Vitiago, quien nos está dando recomendaciones para todos los padres que puedan manejar este rol de una manera más óptima y que puedan mejorar ambos aspectos, que puedan desarrollar de la forma más exitosa posible su emprendimiento y también que puedan desarrollar de la forma más exitosa posible su rol como padres. Así que, Ana, vamos a seguir escuchándote esas recomendaciones fabulosas que nos está dando y que son muy importante incluso para aplicar, porque si nos ponemos a analizar, vamos a poder ver que así no seamos padres, esas técnicas que nos está dando son muy, muy buenas para nuestro emprendimiento. Bien, qué bien que puedo aplicarse en muchas áreas. Bueno, nada, para terminar la idea anterior, donde decía que las alianzas, yo descubrí que las alianzas me eran muy útiles para optimizar mis tiempos, para adquirir conocimientos, fue fabuloso. Otra de las patas de la mesa, otro de los pilares, fue poder crear un círculo de apoyo económico. Los que somos emprendedores sabemos que mientras el negocio se estabiliza o se desarrolla, los ingresos son inciertos, ¿sí? O sea, no sabes cuándo ni cuánto te va a poder ingresar. O a veces ni siquiera tienes el capital suficiente para soportar tus gastos básicos mientras tu vida se desarrolla. Cuando tienes un hijo, tú tienes gastos que cubrir, tienes alimentación que cubrir, una cantidad de cosas que tienen que estar sí o sí para brindarle una calidad de vida óptima y seguridad. ¿Sí? Entonces vuelvo al punto, ¿cómo conjugar esas dos cosas? Mira, nuevamente pidiendo ayuda y pidiendo apoyo. Por eso los nombres que yo le ponía a cada título. Apoyo y un círculo de apoyo económico. Hacer sociedades, juntarte con otras personas. Pues que tú tengas ideas fabulosas y hay otro por allí que tenga el dinero, que tenga los recursos, pero que no se le da mucho de emprender. Entonces, abrirte a la posibilidad de hacer sociedades en donde tú aportes el conocimiento y haya un socio capitalista que ofrezca los recursos. Eso hablando en términos económicos. Me pasó que mis primeros emprendimientos era yo sola, ¿sí? Y yo misma gestionaba mis recursos y eso. Pero a veces no cuentas con tus propios recursos, pero la idea está. Entonces, abrirte las posibilidades de buscar sociedades que te aporten capital, te aligeran la tensión de tener que responder económicamente por todos esos gastos. Asimismo,
si estás en una relación de pareja, si está el papá presente, o incluso si no está viviendo bajo el mismo techo, poder conversar sobre esto fuera de orgullo, fuera de, mira, yo estoy en este proceso y yo necesito que económicamente tú me apoyes. Dejar eso claro, explicar y exponer cuál es tu propósito con eso, también te abre las puertas y retomo lo que en algún momento dije, es un tema de percepción y cómo tú te relacionas con el entorno, te abre las puertas a poder generar un ambiente seguro mientras tú desarrollas tu emprendimiento. Y el último pilar que yo descubrí como muy importante y fundamental en esto de emprender siendo padres y madres, es un círculo de apoyo emocional. Como madre, y sé que como padre, desde la figura masculina, desde la figura paterna, tener a cargo un hijo nos mueve muchas emociones y nos pone al límite en muchos momentos. Poder contar con alguien, y a decirlo en términos coloquiales, que te escuche tus llantos, que sea tu pañito de lágrima, que te escuche cuando digas estoy obstinada, estoy cansada, que sea ese canal de descarga. Pueden ser amigos, pueden ser terapeutas particulares que tú contrates y todo esto es vital, porque sí o sí, per se, vives en un ambiente tenso cuando emprendes y cuando tienes que hacerte cargo de otra persona, de tus hijos, suma más tensión a la vida que puedas estar desarrollando. Si tú no te atiendes en el ámbito emocional, se te va a dificultar, y cuidado si no te sulfata y haces cortocircuito en medio del proceso. Si tú no te atiendes emocionalmente, difícilmente vas a poder estar disponible para fluir en el emprendimiento y en la familia. Por eso esa parte para mí también es vital, poder atenderte tú como persona y como individuo. Y esto abarca, Felipe, en ese espacio de poder atenderte, es que hasta crees espacios para ti, hasta que apartes tiempo para ti. Una caminata, hacer ejercicio, si eso para ti es terapéutico, permítete, abre los espacios para eso, para que tú te regules. Como mujer, mira, yo escuchaba, a mí me relaja irme al salón de belleza. Bueno, abra su espacio para ir al salón de belleza, porque ese es su tiempo de relax, ese es su tiempo terapéutico. Hacer esos tiempos de cuidado, ese círculo de apoyo emocional, bueno, que tu amiga te lo cuide un ratito, que tu prima te lo cuide un ratito mientras vas al salón de belleza, eso no es un pecado. No vas a ser una mejor o una peor madre si tu hijo pasa una hora con tu amiga, mientras tú estás relajada en un salón de belleza. Claro, que es muy necesario, es así, necesario para recargar energía y salir de los procesos a veces monótonos que nos permitan poder avanzar en ambas facetas. Así que es bueno que las personas entiendan eso, porque tal cual siento a veces que escucho padres decir que se sienten algo culpables o que no, quizás es que mi hijo lo va a ver mal, o es que, ay, no, ¿cómo lo dejo estas horas por yo irme a descansar, distraerme? Pero realmente sí se puede hacer y es necesario. Sí, más de posibilidad es una cosa necesaria, es oxígeno para tu vida, incluso en estos momentos en los que tú puedes estar, llamarse de ocio, que no es productivo, sino que es de relax, son momentos que te permiten conectarte con tu creatividad que vas a necesitar para tus proyectos de emprendimiento. Ana, y en la parte del emprendimiento, o sea, cuando decidimos emprender y en esta faceta que estamos conversando, de ser padres, debemos tener demasiado cuidado con el rol de nuestra paternidad, porque muchas veces siento que las personas lo dejan de lado por dedicarle tantas horas al trabajo, y esto pasa incluso, creo que se puede llegar a dar un poco más cuando tenemos un empleo tradicional, donde a veces, dependiendo del cargo, de las funciones que tengamos, dejamos un poco de lado ese rol, como mencionaba. Pero muchas veces, cuando estamos empezando con un emprendimiento, suelo escuchar a muchos padres que dicen, no, es que estoy emprendiendo por darle más tiempo de dedicación a mis hijos, y debemos comprender que cuando estamos arrancando con nuestro emprendimiento, quizás no van a ser todas esas horas que nosotros queremos, y por eso es que debemos planificarnos de una mejor manera para que podamos tener un equilibrio en la medida de lo posible, entendiendo que al principio, como mencioné, quizás son más horas a las que le estamos dedicando al emprendimiento que a nuestra misma familia,
pero que eso no debe perdurar por tantos años, porque si no nuestro rol paterno empieza a quedar de lado. Y obviamente esto empieza a afectar muchísimo al crecimiento de los hijos que tenemos en el núcleo y además de toda la familia. Por eso es que es importante todas estas recomendaciones que se puedan dar y que podamos empezar a aplicar con técnicas, con herramientas, pero algo muy importante también, que así como nosotros en el momento de desarrollar un emprendimiento le dedicamos una cuota o empezamos a tener proyección quizás a la cuota de invertir en publicidad, de los recursos que requiero para poder desarrollar el emprendimiento, aquí estamos vinculando algo muy importante que es el aspecto familiar y sobre todo de los hijos, que también deben considerar, porque eso es algo que así como le dedicaste al resto de las cuotas, debes proyectarte. Quizás tengas que dedicarles recursos económicos a eso para tener una mejor estabilidad, para poder ver cómo reemplazas parte de tu tiempo para el trabajo o para compartir con tus hijos y poder ir desarrollando ese equilibrio. No es algo que debes dejar simplemente de lado y que, bueno, con el tiempo que me quede, ya le dedico a mi hijo, porque ahí empezamos a dejar ese rol paterno. Entonces, tú como psicoterapeuta gestal, vamos a escuchar también un poquito, porque parte de lo que mencionaba, que así como emprendedores buscamos apoyo para tener quizás un coach, un mentor que nos ayude a desarrollar esas ideas, como padres emprendedores también debemos tener la capacidad de buscar personas que nos ayuden quizás en el proceso emocional o quizás en el proceso de aprendizaje y crecimiento de nuestros hijos para poder llevar bien estos dos procesos. Es muy importante determinar eso y empezar a aplicarlo para cumplir bien los dos roles. Entonces, desde tu aspecto profesional, ¿qué parte de apoyo le puedes brindar a los padres para que quienes sientan que requieren una ayuda, quienes sientan que quieren escuchar a alguien ahí para ver cómo continuar este proceso? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Qué puedes ofrecerles a ellos? Fíjate, ahorita en este sentido, parte de mi propósito de vida es ofrecer apoyo a padres y madres en el rol, a mujeres y hombres en el rol de la maternidad y la paternidad. Porque es que eso es un mundo nuevo, Felipe. De hecho, la mujer después del parto, el nacimiento del niño, y hace poco escribía un post sobre eso, es una nueva mujer. Yo consultaba, ¿cuánto cambiaste desde que te convertiste en madre? En una escala del 1 al 10. El 90% apostó, decía 10, otros decían 20, otros decían 100%. Porque es que eres una nueva persona. Entonces, el apoyo que yo ofrezco ahorita es un acompañamiento para que las personas puedan reencontrarse, incluso conocer a esa nueva persona en la que se convierten. Y los padres también, porque es que la vida del hombre también cambia. Estás a cargo de una persona que va a demandar de ti, que va a demandar de tu atención, de tu conocimiento, de tu presencia, y que a veces no tienes ni idea de cómo hacerlo. Yo ofrezco acompañamiento terapéutico para descubrir estas partes que estaban allí ocultas y que, mira, simplemente surgen y se revelan cuando tienes a tu hijo enfrente. Es necesario, como tú bien decías, así como invierto en un experto para la parte de publicidad, porque es que yo no la conozco, invierto en en un contador que me ayude con la parte administrativa, porque yo no la conozco. Bueno, hay partes incluso de mí que yo desconozco. Y es lo más sensato y lo más sabio que yo también invierta en mí, en conocerme en mí, y desde ese conocimiento, desde esa conciencia que yo tengo, poder relacionarme mejor con ese niño. Incluso, Felipe, poder conocer el mundo del niño, porque es un mundo distinto al del de adulto. A veces queremos que el niño entienda todo y la verdad que sus necesidades son otras. Y de eso va mi acompañamiento, poder ofrecer o abrir un espacio, este contexto para que papá y mamá desde este nuevo rol que antes no sabía, puedan moverse con mayor libertad. Así es, buenísimo, Ana. Entonces, además de las redes sociales que he mencionado, tu cuenta de Instagram, que te pueden conseguir como @AnaVitriago, solamente por ahí pueden hacer el contacto, o tienes alguna otra forma donde también te puedan comunicar.
Fíjate, principalmente allí por mi red social de Instagram, es como que la base, el centro de operaciones. Allí está mi link en donde pueden contactarme vía telefónica o por correo para, para solicitar alguna atención personalizada, sesiones personalizadas. También ahorita estoy en conjunto con otra colega, estamos desarrollando talleres de inteligencia emocional para madres y padres. Entonces es parte de lo que ofrezco ahora en este proceso de acompañamiento. Pero en principio sí, a través de mis redes sociales están mis números de contacto y mi correo. Excelente, Ana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Gracias por haber aceptado la invitación y darnos todas estas recomendaciones tan geniales que deben empezar a aplicar los padres para llevar de una forma más óptima ambos roles. Nos quedan unos pocos minutos, así que ¿algún mensaje final que le quieras dar para esos padres emprendedores? Bueno, en principio agradecida con la invitación. Me encantó esta entrevista, Felipe y a Maylin, este espacio que compartimos. Recomendaciones en general es que se atiendan. Todas esas necesidades son importantes. Mi necesidad de ser madre es importante, mi necesidad profesional es importante, mis necesidades como mujer son importantes, como hombre son importantes. Entonces la invitación es a que descubran cómo conjugar todos esos aspectos de la vida, porque todos son importantes. Cuando dejamos de atender a alguno, entonces por ahí vienen las fallas. Entonces, bueno, esa es la invitación, a que se escuchen y se atiendan. Excelente, Ana. Gracias una vez más a ti, Ana, por aceptar, y gracias también a la audiencia que nos está escuchando por acá. Nos despedimos. Habló para ustedes Felipe Rangel. Recuerden que pueden seguirme en mi cuenta personal como @soyFelipeRangel. Y nos escuchamos en un próximo programa de Hablemos de Emprender, con diferentes temas que tenemos por ahí bastante interesantes. Si ustedes quieren llegar a solicitar uno puntual, pueden escribirme a través del Instagram y estaremos abordando ese tema. Sigan Conectados Contigo Radio. Recuerden que estuvimos bajo la dirección, producción general y en los controles con Maylin Naveda, a quienes le agradecemos, porque ustedes no la escuchan, pero ella siempre nos acompaña por acá y hace posible todo esto. Así que cuídense y quédense en casa.